Buen día a todos. Les agradecemos mucho su participación en este webinar, su asistencia, para hacer el análisis de lo que Sila ha monitoreado en el último trimestre, tercer trimestre del año. Para ello, invitamos a Cristian Folino. Cristian Folino es el Chief Risk Officer del Fondo de Deuda Inmobiliario de Credit Suisse en México. Cristian tiene más de 20 años de experiencia en la industria. Anteriormente se ha desempeñado como Chief Investment Officer de Alimex Real Estate Capital y CRO de GE Capital Real Estate. Para este ejercicio vamos a hablar un poquito de las oficinas, del sector de oficinas en la Ciudad de México, específicamente del tercer trimestre del 2019. Utilizaremos algunos datos históricos, pero antes de entrar justamente a esto, yo quisiera agradecer a Cristian. Cristian, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la generosidad en tu tiempo. Creo que todo lo que nos vayas a comentar es de gran valor para nosotros, por supuesto, pero también para nuestros usuarios y oyentes en el webinar. Me encantaría escuchar, para arrancar la conversación, Cristian, si no tienes inconveniente, un poquito sobre el desempeño que tienes como Chief Risk Officer en esta institución y por supuesto, a lo mejor, si es posible, hablar un poco del fondo y hacia dónde van encaminados los objetivos para los siguientes años, y luego ya nos metemos a hablar del tema de oficinas, ¿te parece? Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestras experiencias que hemos tenido en el fondo y en toda la experiencia que tenemos prestando al área de real estate en México, ¿no? Te platico un poquito del fondo. El fondo es un CKD de deuda. Es el tercero patrocinado por Credit Suisse, pero es el primero de deuda, y damos préstamos a bienes raíces comerciales, como son las oficinas, parques industriales, centros comerciales y hoteles, ¿no? Okay. Y damos desde préstamos senior, donde digamos primera hipoteca, damos préstamos para construcción, mezanín, etcétera. Entonces tenemos una amplia gama de productos que podemos utilizar para poder financiar proyectos de real estate en México, ¿no? Perfecto. Te agradezco mucho. Pues gran labor la del CECADE y principalmente la de la institución bancaria como es Credit Suisse. Déjame comentarte un poquito de lo que preparamos para este ejercicio, y básicamente vamos a transitar desde precios por metro cuadrado, tasas de disponibilidad, el inventario cómo se ha comportado, quizá toquemos algunas proyecciones, y vamos a pasar también por el tema de ocupaciones e inquilinos, ¿no? Y todo esto obviamente mezclado a lo que tú nos puedas compartir con tu experiencia. Y como primer análisis, lo que hacemos normalmente en Sila es ubicarnos sobre lo que hicimos en el tercer trimestre de este año, ¿no? Y Sila monitoreó 9 submercados en donde caminamos 7.1 millones de metros cuadrados distribuidos en 459 propiedades A más y A. Una vez dicho esto, me encantaría pasarnos a esta primera filmina en donde hicimos un comparativo entre el último trimestre del 2018 y el tercero del 2019, ¿no? En esta gráfica lo que podemos ver es un aumento del inventario en un 7% acumulado, y con ello también un aumento en la tasa de disponibilidad, ¿no? La tasa de disponibilidad fue del 11.64 al 15.38. Tomando en consideración esto que estamos viendo ahorita, ¿cómo leer esta tendencia, Cristian? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades? Estamos en un escenario de sobreoferta y sobre todo, pues desde tu perspectiva, ¿cómo disminuir riesgos ante todo este escenario, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente estamos en un escenario donde la oferta ha excedido a la demanda, ¿no? Entonces, vemos las gráficas ahí que la disponibilidad está incrementando y digamos, la tendencia es que sigue subiendo, ¿no? Y bueno, ¿qué riesgos trae esto para el inversionista? Digamos, creo que hay que ver
dependiendo de en qué etapa del ciclo de la inversión uno esté. Entonces, si uno está construyendo o va a construir, tiene que tomar en consideración que la absorción del edificio que uno va a construir va a ser un poco más lenta, dada la disponibilidad del mercado, ¿no? Otro efecto es las rentas que uno puede llegar a obtener. Hemos visto que en el mercado como que las rentas han estado muy estables, pero estables, pero no van para arriba, ¿no? En todo caso, la renta del nuevo espacio va a la baja, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración todos esos factores cuando uno está haciendo la proyección para construir un nuevo activo, ¿no? Okay. Ahora, si uno ya tiene una oficina que ya está construida y tiene que rentarla, pues hay que tomar en consideración que quizás hay más competencia y entonces hay que dar más concesiones. Quizás hemos visto periodos de renta gratis más grande, o un periodo de gracia mucho más amplio, periodo de gracia, ¿no? Okay. o adecuaciones que se están ofreciendo a los inquilinos como para atraerlos a la oficina, a la propiedad, ¿no? Exacto. Digamos, hay que tomar en consideración que cuando uno tiene el espacio disponible, lo más importante es rentarlo. Entonces, claro. Digamos, es importante poder obtener poder ofrecer algo interesante para el inquilino. Ahora, si uno todavía está en la etapa de planeación, puede todavía ver qué opciones interesantes ofrecerles a los inquilinos, como hemos visto muchos activos que ya son mixed use, donde tienen todo lo que un inquilino quiere, o sea, que sea atractivo para el inquilino. Claro, en cuestión de servicios, ¿no? Servicios. Exacto. Digo, obviamente siempre lo importante es la localización y el acceso, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy interesante lo que dijiste del ciclo económico. Creo que hoy tendemos a ver ciertas perspectivas o a proyectar como en un estado homogéneo, en donde no se mueve nada, ¿no? Entonces, me parece relevante esto porque, claro, tú como inversionista o como fondo de deuda, pues te llegan miles de oportunidades que a lo mejor están en diferentes momentos. Y eso creo que es interesantísimo rescatarlo, ¿no? Porque sí, ¿no? Si vas a adquirir una propiedad es totalmente diferente a si vas a comprar tierra para desarrollarla, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que destacar. Déjame continuar con este análisis y la siguiente, digamos, pregunta que yo quería hacer va basada justamente en el inventario que hemos nosotros seguido nuevamente del último trimestre del 2018 al tercero, y que hicimos una pequeña proyección de 2 trimestres hacia adelante, ¿no? Y esto justo con el fin de saber qué opinas ante este escenario. Vemos aumentos en el inventario de un 2% aproximadamente, que llegan a ser este 7% del que hablábamos. Vemos con ello aumentos también en la tasa de disponibilidad, más o menos del 1% o alrededor del 1%. Y como decías tú, un poquito tendencia a la baja de los precios y ahora estabilizados, ¿no? Estabilizándose justo a la baja. Ante esta proyección, ¿qué efectos puede tener esta sobreoferta de oficinas que estamos viviendo para el mercado de la Ciudad de México particularmente? Digo, como te decía, yo creo que va a haber una competencia más grande por los inquilinos. Un tenant market se va a convertir. Se va a convertir en un tenant market. ¿Qué puede hacer el inversionista, el desarrollador, para poder mitigar esto? Primero, tener una muy buena localización. Okay, ¿no? Okay. Asegurarse de que tiene todos los servicios alrededor. Quizás tener una certificación LEED, ¿no? en el edificio, que eso también vemos que es un plus para los inquilinos, ya que algunos no pueden rentar a no ser que tengan certificación LEED, ¿no? Exacto. Entonces, ya se está volviendo un requisito para algunas compañías. Okay. Y bueno, ser muy buenos rentando, ¿no? Rentando, eso está muy bueno. Eso no falla nunca. Fíjate que he escuchado en algunos otros foros en donde hemos tenido presencia,
que definitivamente cambia, sobre todo para el sector de oficinas, o particularmente en el sector de oficinas, tienes que ser muy cuidadoso a la hora de hacer el análisis, ¿no? Porque ya sea que estés en un edificio, en una cuadra, imagínate Reforma, lo consideras un submercado, pero resulta que la siguiente cuadra ya tienes otros niveles de ocupación, tienes otros niveles de precios por metro cuadrado. Entonces, creo que lo que dices, es decir, la ubicación, lo que comentas es clave, porque efectivamente, una calle te puede cambiar la historia totalmente, aunque estés en un mismo submercado. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, obviamente, los grandes tenants pues prefieren justamente mejores accesos, mejores vialidades, justo para todos sus trabajadores o colaboradores, ¿no? Claro. Creo que tiene todo el sentido. Déjame ir al otro análisis que traemos por acá, que sin duda puede ser muy interesante. Y para este me quiero concentrar solamente en el Central Business District, Cristian, que lo que nosotros tenemos como Central Business District es Reforma, Polanco y Lomas Palmas. Contrario a lo que vimos del total del mercado, lo que tenemos aquí es un incremento de casi 50,000 metros cuadrados acumulados desde el cuarto trimestre del 2018 al tercero del 2019. Sin embargo, precios estabilizados o estables, ¿no? Que se han mantenido en los $28 metro cuadrado y tasas de disponibilidad del 11%, ¿no? Entonces, es una historia totalmente diferente al resto del mercado, ¿no? Sobre todo si comparamos esto con un submercado como el norte, por ejemplo, que trae tasas de disponibilidad del 40-41% y precios por metro cuadrado por abajo de los $16. ¿Qué te dice esto? Cuando tú ves este tipo de gráficas, ¿qué te dicen? ¿A qué se debe esta tasa de disponibilidad que se mantiene durante 4 trimestres o un año y que aún y con el incremento de inventario, esta se ha mantenido, ¿no? Y los precios también, por supuesto, en el mismo rango. ¿Qué te dice? Bueno, parte de las cosas que estamos mencionando ahora, digamos, yo creo que es la localización, es muy importante. En una ciudad tan congestionada como la Ciudad de México, estar en una calle versus la otra puede hacer toda la diferencia, o puede ser, digamos, una diferencia de varios minutos de tiempo de traslado, ¿no? Entonces, digamos, la localización, el tipo de activos que tengan, como te decía, todas las amenidades y todo lo que necesitan los inquilinos. Yo creo que hay ciertos activos que siguen, o sea, que están muy ocupados y pueden mantener la renta porque la gente quiere estar ahí. Quiere estar ahí. ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer el desarrollador para poder defenderse en la situación de mercado, ¿no? Oye, dime una cosa, y un poquito lo tocábamos, es el costo oportunidad de estar dentro de este CBD, que evidentemente el costo de la tierra tiende a ser más alto, ¿no? Y por tanto, obviamente, pues la inversión en general. ¿Cómo ves eso, o en tu experiencia, con el portafolio que recientemente, o que tienen de oficinas, cómo ha funcionado esto? Es decir, ¿vale la pena meterse acá, o vale la pena ir a mercados secundarios o submercados secundarios en la Ciudad de México? ¿Qué me puedes decir al respecto? O sea, considerando la experiencia que han tenido ustedes en inversión. Bueno, yo creo que todo depende del costo de la inversión, ¿no? Okay. O sea, al final del día es la tasa interna de retorno, es lo que te va a decir, o sea, si vale la pena hacer una inversión en esta área o en la otra, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar en consideración que si uno no está en los mercados más secundarios o en submercados que están un poquito fuera de estas áreas que estamos hablando, pues todos haciendo la sensibilidad de los incrementos en absorción y rentas y todo, y unas rentas más bajas, si el precio de la tierra es más barata, pues al final del día te tiene que dar el retorno, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer el análisis, ¿no? Ok, buenísimo. Déjame irme a este análisis que para nosotros es bien importante por diferentes razones, pero antes me encantaría escucharte a ti, ¿no? Fíjate, si nos concentramos en el pie de la izquierda, tenemos que hoy finanzas y oficinas compartidas, estos dos sectores,
ocupan el 20% para el caso de finanzas y el 8, casi el 10% para el tema de oficinas compartidas. Y bueno, con todo este tema que se está dando con algunas empresas, creo que es importante tocar estos temas. ¿Por qué razón? Desde mi perspectiva, de repente, pues tienes un inquilino que ocupa entre el 20 y el 30% de una propiedad, ¿no? Eso se vuelve un riesgo, pero también se vuelve muy atractivo para el landlord, ¿no? Correcto. Entonces, considerando esto, y digo, te doy los datos en metros cuadrados, finanzas, más o menos para el CBD, ese 20% representa casi 400,000 metros cuadrados, y en el caso de oficinas compartidas son 200,000 metros cuadrados, solo para el CBD. Ante esta, digo, ¿cómo sirve esta información a un jugador como ustedes que constantemente está analizando nuevas oportunidades en este sector? Nosotros analizamos, digo, sí, activo por activo y vemos el rent roll de cada uno de los edificios. Definitivamente la concentración en un inquilino es un riesgo y que tenemos que siempre considerar. Entonces hacemos sensibilidades y vemos si se va ese inquilino, qué pasaría digamos, con el servicio de la deuda, si, cuánto tendríamos de downtime. Y con este mercado que tenemos una disponibilidad muy alta, aumenta los riesgos, ¿no? Entonces, sí puede estar la tentación muy grande de rentar mucho espacio a un inquilino, pero hay que tomar en consideración que potencialmente ese inquilino se vaya, claro, y entonces genere un hueco en el flujo del proyecto, ¿no? Entonces, creemos que sí es un riesgo y entendemos que, por ejemplo, las empresas de oficinas compartidas como que están pidiendo mucho espacio, pero contratos de arrendamiento muy flexibles, ¿no? Donde puedan tener salidas anticipadas. Exacto. Tienen un contrato a 5 años, pero pueden salir a los 6 meses, ¿no? Claro. Con 6 meses de anticipación. Entonces, hay que sí, claro, y considerar todo eso, ¿no? Eso precisamente creo que genera un nerviosismo extra porque el modelo de negocio, como yo lo logro percibir, y tú por favor corrígeme si no estoy en lo correcto, es de cara a los landlords, este tipo de empresas de oficinas, justo, ¿no? Tienen contratos de largo plazo, como lo estás diciendo, y de cara a sus clientes tienen contratos de muy corto plazo. Correcto. ¿no? Correcto. Entonces, eso genera un nerviosismo y, por supuesto, un riesgo, ¿no? Desde tu perspectiva. Sí. Déjame hacerte una pregunta, porque claro, ese es en el caso de una propiedad, o por lo menos la participación que estabas dando era desde la perspectiva de una propiedad adquirida con ese inquilino dentro. Sí. ¿Qué pasa cuando desarrollas un proyecto o cuando tienes el edificio y estás buscando pues inquilinos que te lo renten? También juega un papel importante el tema de los TIs, ¿no? O sea, ¿cómo negocian estos señores, supongo que de manera agresiva? ¿Qué nos puedes decir al respecto en ese sentido? Bueno, yo creo que en general lo que hemos visto es que los landlords en México no han sido tan benéficos o han ofrecido tantos TIs como en otros mercados, o sea, como en Nueva York, por ejemplo, que ofrecen muchísimo monto de TIs para atraer a los inquilinos. Y yo creo que eso es bueno, porque mitigan mucho los riesgos, ¿no? Entonces, al final del día, pero cada vez los inquilinos, quizás vayamos hacia allá, o sea, la competencia y la tasa de disponibilidad del mercado quizás nos lleve ahí. Entonces, va a ser interesante ver la tendencia y cómo los landlords pueden atraer a los inquilinos sin tratar de hacer mucha inversión de TIs. Y dando otro tipo de incentivos, como hablábamos, que hemos visto concesiones en renta, pero no necesariamente TIs, ¿no? Ok. Creo que es un tema importantísimo. Déjame pasar al siguiente análisis y con este, pues, quisiera ir dándole fin a la charla, si me permites, Cristian, y quiero tocar un tema que hoy creo, o estoy casi seguro, que se encuentra en la agenda de varios de los fondos importantes, principalmente con gobiernos corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay una repercusión o una incidencia en imaginemos, fondos institucionales que cotizan en bolsa
para anexarse a ciertos índices, pues les piden ciertas certificaciones, ¿no? Entonces, es un tema que estoy seguro que ya está en la agenda de muchos, sobre todo jugadores como ustedes, ¿no? Con gobiernos corporativos profesionales, ¿no? Perdón la redundancia. Y déjame concentrarme en Lomas Palmas y Reforma para hacer este análisis, ¿no? Aquí lo que hicimos fue analizar las propiedades LEED versus las propiedades A+. ¿Qué hicimos? En el caso de Lomas Palmas, los resultados nos arrojaron que A+ versus LEED, LEED tiene una disponibilidad del 2.48 versus una más 10.33 y un LEED tienes casi un 30% por arriba del precio de mercado. Reforma sucede exactamente lo mismo, 12.52 tasa de disponibilidad para A+, 9.94 para LEED y del 3 al 5% de diferencia hacia arriba en precios por metro cuadrado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y aquí la pregunta tal vez sería, ¿ves esto en otros mercados o submercados? ¿Se replicaría la misma tendencia? Y lo que yo te preguntaría a ti es, ¿qué políticas está manejando el fondo de deuda inmobiliaria de cara a este escenario, ¿no? A esta agenda que ya todos traen del ESG. Sí. Creo que va en línea con lo que veníamos platicando, ¿no? O sea, digamos, los edificios LEED, quizás la renta es más cara, pero es más barato la operación, ¿no? Okay. Entonces, primero es atractivo para los inquilinos y además hay compañías que lo tienen como requisito para poder rentar espacio, ¿no? Entonces, eso es una ventaja competitiva que tienen los edificios que tienen certificaciones LEED. Ahora, por otra parte, construir un edificio LEED es más costoso. Entonces, el inversionista tiene que tomar en consideración esos factores, ¿no? O sea, el costo adicional versus el ingreso que puede llegar a tener, o sea, las rentas que puede llegar a tener el tiempo, ¿no? Entonces, en otros mercados, yo pienso que sí se sigue replicando este efecto, pero con menos fuerza, ¿no? Yo pienso que sobre todo, digamos, el área donde están más multinacionales, empresas que demanden este tipo de activos es más en este tipo de mercado, ¿no? Ya, ok, buenísimo. Y la última pregunta era de cara a lo que ustedes están viendo desde el fondo. ¿Hay ciertas políticas que ustedes han adoptado, no lo han hecho, lo van a hacer? ¿Cómo lo están viendo? Nosotros no diferenciamos entre edificios A+ y LEED, pero siempre tenemos una política de hacer un estudio ambiental fase 1 para todas nuestras transacciones y manejos de residuos, etcétera. Entonces, si identificamos que hay un mal manejo o se está potencialmente contaminando, trabajamos con nuestros acreditados para que se resuelva eso, ¿no? Entonces, digamos, es parte de nuestras políticas. Y dentro del due diligence nosotros incluimos esos estudios y lo pedimos como un requisito del crédito, ¿no? Ok. Eso me parece interesantísimo. Déjame cerrar la charla, Cristian. Una última pregunta que se me vino a la mente ahorita en el transcurso de esta plática, que es, hay un ejemplo clave, que es el submercado del norte. Submercado del norte, te doy unos datos, son 41% de tasa de disponibilidad, tienes precios por debajo de $16 metro cuadrado y trimestre contra trimestre se están entregando edificios vacíos. Mi perspectiva, a ver qué piensas de esto, mi perspectiva es que está viendo o se transformó muy rápido ese submercado que típicamente era un submercado industrial corporativo. Desde mi perspectiva quizás se transformó demasiado rápido. Este submercado es el que sale por periférico, hacia el norte. ¿Qué piensas tú de ese tipo de transformaciones de los submercados? ¿No? ¿Tendrían que esperar un poco más a que haya cierta madurez, considerando nuevamente las tasas de disponibilidad que hay acá? ¿Qué opinas?
particularmente ese es un mercado que tiene unos fundamentales bastante deprimidos, digamos, en este momento. Lo que hemos visto, no necesariamente en México, pero alrededor del mundo, es que luego hay reconversiones de activos de industriales que se convierten en oficina. Exacto. O oficina que se puede convertir en retail, digamos. Entonces, creo que se necesita tener mucha creatividad como desarrollador para poder hacer que el activo sea exitoso, ¿no? Y sobre todo si hay muchísima disponibilidad en esos mercados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar, hay que conocer el mercado y hacer los números, hacer la tarea antes de comenzar algo, ¿no? Exacto. Oye, Cristian, pues te agradezco muchísimo, de verdad, sobre todo la generosidad del tiempo. Creo que nos quedamos con varias cosas bien de mucho valor. Y bueno, nada, pues esperemos que también para nuestros usuarios esto haya sido interesante, ¿no? Te agradezco mucho nuevamente, de corazón, y de parte de todo el equipo de Sila, agradecemos tu participación en este webinar. Muchas gracias, José Carlos, y al equipo, ¿no?